El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos OEA, Arturo Macfield, se rebeló contra el régimen de Daniel Ortega con un duro e inesperado alegato en el que denunció la dictadura de su país y exigió la liberación de los opositores presos. Lo que iba a ser una sesión telemática ordinaria del Consejo Permanente de la OEA se convirtió en una histórica reunión cuando el representante de Nicaragua, nombrado por Ortega en octubre pasado, dijo tomar la palabra en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en Nicaragua desde el 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Daniel Ortega destituyó oficialmente al periodista Arturo Macfield Yescas como embajador del país ante la Organización de los Estados Americanos OEA, un día después de que el representante diplomático denunciara una dictadura en su país y exigiera la liberación de los opositores presos. A través de un acuerdo presidencial, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Macfield Yescas en el cargo de representante permanente de la República de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la OEA, al que había sido designado el 26 de octubre del año pasado y publicado un día después en el diario oficial La Gaceta. El presente acuerdo surte efecto a partir del día 23 de marzo del año 2022, según el documento publicado en el diario oficial. En su lugar, Ortega nombró al caribeño nicaragüense Francisco Campbell Hooker como representante permanente de la República de Nicaragua con rango de embajador ante la OEA, quien también es el embajador nicaragüense en Estados Unidos. Paul Reichler, abogado internacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, renunció a su cargo después de permanecer por más de 20 años en el puesto. Reichler fungía como asesor legal internacional en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en Holanda. Publicó ese domingo el medio Confidencial en su sitio web. En la década de los años 1980, Paul Reichler formó parte del equipo legal de Nicaragua que denunció a los Estados Unidos ante la CIC por financiar la contrarrevolución en los años 80. La disputa judicial culminó con una histórica sentencia a favor de Nicaragua, dictada en junio de 1986. Me resulta inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes en abril de 2018. Me resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados de la política, de medios de comunicación, las universidades y los negocios con cargos falsos, que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición, se lee en la carta pública. El gobierno de Nicaragua expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en el país, Tomás Hess, sin que hasta ahora se conozcan las razones, informó un portavoz de la organización humanitaria. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que recibió una carta en la que el gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa, informó a EFE el portavoz. Ese era el segundo jefe de misión de CIR en Nicaragua desde marzo del 2019, cuando la organización estableció una oficina en el país para dar seguimiento a los presos políticos.
El Vaticano atribuyó al gobierno de Nicaragua la expulsión del nuncio apostólico en ese país, Monseñor Waldemar Stanislao Sommerta, cuya labor defendió y la consideró una imposición grave e injustificada. La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito a Monseñor Waldemar Stanislao Sommerta, nuncio apostólico en Managua desde el 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esta medida. Se lee en un comunicado. La Nunciatura Apostólica en Nicaragua informó que su representante en Managua, el polaco Sommerta, se ausentó del país y que el secretario Monseñor Diufu quedaba al frente sin aclarar las razones. La Santa Sede subrayó que la disposición resulta incomprensible, ya que durante su misión diplomática, Monseñor ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y el pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables. El régimen de Daniel Ortega reafirmó su línea dura con la ilegalización de otras 25 ONGs, entre ellas una asociación de periodistas, otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, una ambientalista y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos. Con la anulación de esas 25 organizaciones, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, suman 112 las organizaciones no gubernamentales locales que han sido canceladas desde diciembre del 2018, 8 meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social, calificada como un intento de golpe de Estado por el régimen de Ortega. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, también ha cancelado los registros y números perpetuos de 3 ONGs estadounidenses y 3 europeas, y cerrado temporalmente el Club de Ciudadanos Españoles residentes en Nicaragua, Casa España. La opositora cristiana Chamorro Barrios, a quien Daniel Ortega evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, fue condenada a 8 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Chamorro, periodista de profesión de 68 años de edad y quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio del 2021, fue condenada por el juez Luden Quirós del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua. Junto con la periodista fueron condenados a 13 años de prisión el contador general y el administrador financiero de la fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez respectivamente, y a 7 años el conductor personal de Chamorro, Pedro Vázquez, que fueron acusados por delitos similares. El judicial también impuso una pena de 9 años al hermano mayor de Cristiana, el opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 70 años. Ambos son miembros de la Junta Directiva del diario La Prensa de Nicaragua, que el 2 de marzo pasado cumplió 96 años de fundación.